Ahí puse la grabación. La idea de estas clases también es subirlas al canal de YouTube que tenemos. Ya creo que subí la anterior, ahí voy a estar pasando el link y bueno, la idea es que las puedan seguir viendo. Lo mismo con los materiales de estudio van a estar disponibles también. Voy a estar mandándolo al grupo para que tengan todo el material disponible y puedan siempre ir consultándoles. Como siempre digo, cualquier duda me pueden escribir por acá o mandar por el grupo de WhatsApp o privado a mi mensaje, no hay ningún problema. Así que, dicho todo esto, empecemos. Ahora vamos a ir con, creo que era unidad 3, si mis cálculos no me fallan. Que la unidad 3 creo que empezamos con Popper. Tendría que revisar, ver si tengo el programa a mano. Yo creo que sí. Bueno, no tengo el programa, después les... No. Bueno, sí, vamos a empezar con Popper. Creo que sí era unidad 3. La idea de Popper es... Popper está dentro del círculo de Viena en un primer momento, pero empieza a darse cuenta que no le gusta la manera en que se justifican las creencias, los enunciados científicos. No le convence mucho el criterio verificacionista. Entonces lo que va a hacer él es proponer un criterio completamente nuevo. Este criterio lo vamos a estar viendo ahora mismo. Vamos a estar viendo ahora mismo el nombre de este nuevo criterio y por qué propone un nuevo criterio, justamente. Así entonces, dicho todo esto, empezamos con Karl Popper. El texto que leen para los teóricos es Lógica en la investigación científica. En este, Popper presenta su teoría filosófica, retoma las críticas que le hace al círculo de Viena, al criterio verificacionista y propone un nuevo criterio para determinar cuándo una teoría es científica o no. El gran problema que pasaba tanto en Popper como en el círculo de Viena es querer determinar cuándo una teoría es científica o no. El Círculo de Viena, recordemos, propone un criterio verificacionista, en donde una teoría científica se puede demostrar su verdad a través de la experiencia. Después se reformula y van a decir que sostener la verdad es algo muy duro, muy certero, muy preciso, entonces más fácil hablar de grados de confirmación, de probabilidades. En cambio, Popper va a plantear algo sumamente contrario, que ahí lo vamos a estar viendo. Voy a spoilear un poco, lo que va a plantear Popper es que es mucho más fácil demostrar que una teoría es falsa a demostrar que una teoría es verdadera. Ese va a ser el punto de partida de Popper. Así entonces, empecemos. ¿Qué, qué retoma Popper del criterio empirista y del criterio verificacionista? El criterio empirista plantea que una teoría es científica si los enunciados son confirmables por medio de la experiencia. La verificación se realiza mediante la lógica inductivista. ¿Qué plantea la inducción? Que a partir de observaciones particulares podemos hacer un salto y proponer una ley universal. Por ejemplo, siempre voy a repetir el mismo ejemplo, pero es el más claro, el agua hierve a 90 grados. Ustedes, para proponer esa ley universal, ¿cómo se llega a eso? No es que la descubrimos por medio de razonamiento, de pensarla, sino a partir de observaciones particulares. Agarramos una olla, tiramos agua, la hervimos y cuando llega a los 90 grados ponemos un termómetro, vemos que está en esa temperatura y entonces podemos decir que esa agua hierve a 90 grados. Así entonces seguimos repitiendo el mismo ejercicio varias veces y al ver que se sigue repitiendo, que se mantiene esa misma repetición, bueno, hacemos un salto y proponemos esas observaciones como una ley universal. Eso es el método inductivista, es decir, pasar de una observación singular a una ley universal, o dicho de manera más simplificada, pasar de lo particular a lo universal. Eso es la inducción, justamente. Lo que va a plantear es que Lo que va a plantear Popper es que los enunciados universales no pueden justificarse por una experiencia directa, sino que requieren de inferencias inductivas. El gran problema, lo que estamos hablando. Para justificar un enunciado, una teoría universal, una ley general, dependemos siempre de casos particulares, de hacer una inferencia inductiva. Pero ¿cómo justificamos esa inducción? Es decir, ¿cómo hacemos ese salto? Bueno, tiene que haber un principio que nos diga que hay una regularidad de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros realizamos una vez es algo que se va dando constantemente a lo largo del tiempo. Ese principio, para Popper, ese principio de una regularidad en la naturaleza, para justificarlo va a ser necesario también una inducción. Es decir, tenemos que observar la naturaleza varias veces hasta encontrar que hay una cierta regularidad en ella. Entonces,
Estamos contestando el problema con el mismo problema. ¿Cómo justificamos una inferencia inductiva? A partir de un principio de inferencia inductiva. Es decir, es un argumento circular. Justificar la inducción exige un principio de inducción universal y a su vez necesita otra inducción para poder justificarse. Estamos siempre constantemente realizando inducciones para poder justificar nuestras creencias. Entonces el resultado es una regresión infinita o un argumento circular. Hasta acá va quedando claro esta cuestión. Es bien, yo como siempre tomo el silencio como que queda claro. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat o mandar mensaje o levantar la mano, pero esto, bueno, este es el punto de partida en Popper, que justificar algo en base a la verdad es sumamente difícil, va a decir él. Entonces, el método de inducción tiene ese problema. Necesitamos un principio de inducción para poder justificar la inducción. Y necesitamos constantemente estar usando la inducción. Entonces caemos en una regresión al infinito. Ahí está una cita de Popper de la página 29 del texto. Si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero, reaparecen los mismos problemas. Para justificar eso necesitamos inferencias inductivas, y para justificar estas inferencias inductivas necesitamos un principio de inducción de orden superior, y así sucesivamente. Es imposible entonces para Popper justificar las inferencias inductivas. El único camino es rechazar la lógica inductiva y proponer un nuevo criterio de demarcación. La inducción sirve para justificar las creencias, es un criterio para justificar las creencias. Entonces Popper no le va a estar cerrando por el criterio ese de inducción de que lleva un argumento circular, entonces va a proponer un nuevo criterio Popper. ¿Qué criterio va a proponer él? El de falsabilidad. Él va a proponer que es mucho más fácil demostrar que un argumento es falso a demostrar que es verdadero. Algo también para mencionar es que otro criterio que aparecía para determinar, para hablar de la verdad de una teoría era en base a probabilidades. Popper también va a rechazar esa concepción, porque una teoría o es verdadera o es falsa, no podemos hablar de probabilidades. Entonces también se va a alejar de este esquema. Así entonces aparece el nuevo criterio de Popper. El nuevo criterio es la falsabilidad. Lo que va a plantear en base a su nombre es que una teoría es científica si y solo si es falsable. La contratación se realiza mediante el modus tollens, es decir, mediante un argumento lógico. Se construye la falsedad de un enunciado universal a partir de la verdad de enunciados singulares. Un enunciado es falsable si existe al menos un falsador potencial. Es decir, a partir de una ley universal se crean un enunciado falseable, un falsador potencial, y ahí se chocan entre sí, se ponen a prueba. Si la teoría si el enunciado falsador potencial logra refutar la teoría, bueno, es una teoría falsa y debe caer. En cambio, si no logra refutarla, es una buena teoría. Pero entonces, eso un poco más adelante lo voy a decir, el criterio que propone Popper para determinar que una teoría es científica o no es si la podemos falsear. Si una teoría dice algo del mundo y eso que dice, yo puedo falsearlo, aunque después fracase mi intento de falsearlo, pero me da la posibilidad de que pueda refutarlo, es científica. En cambio, se dice algo que yo no puedo refutar, como por ejemplo cosas tan metafísicas como la existencia del alma, la existencia de Dios. Se dice eso y no hay chance de que yo pueda refutarlo de tal manera, bueno, es un argumento metafísico, filosófico, y no tiene sentido alguno, va a decir Popper, para la ciencia. No es científico. Para esta postura, Popper va a proponer para esta cuestión, lo que va a proponer Popper es justamente cómo se tienen que plantear las teorías, va a decir Popper. Las teorías deben ser como conjeturas. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entender las teorías científicas? Como una conjetura, como hipótesis provisionales que buscan describir o explicar el mundo. Es decir, las teorías no son completamente verdaderas, no son universales, no son constantes a lo largo del tiempo, sino que son hipótesis provisionales, que describen o explican algo del mundo y que pueden en algún momento caer y ser falsas y proponerse una nueva. Una hipótesis va a ser falseable si existen enunciados observacionales lógicamente posibles, que de ser verdaderos la refutarían, lo que se conoce con el nombre de falsadores potenciales. Por ejemplo, si yo digo lloverá o no lloverá, no es un argumento, no es un enunciado científico,
porque es imposible que yo pueda refutarlo empíricamente. Ya es imposible que yo pueda refutarlo porque inevitablemente va a dar verdadera una cosa. O bien llueve o bien no llueve. Entonces no hay chance de refutar esa cuestión. No es un argumento científico ese. Cuando yo digo, hoy está lloviendo, bueno, puedo ir a refutarlo, puedo ir a refutarlo en la práctica y puedo decir que hoy no está lloviendo, entonces falso. En cambio, si digo llueve o no llueve mañana, no hay chance que yo pueda refutarlo. Siempre va a dar correcta esa afirmación. Entonces, al no poder ser falseada, no es científico ese argumento. La falsabilidad en Popper no significa más que una relación lógica entre la teoría y la clase de enunciados básicos, los falsadores potenciales. Eso es lo más importante. La falsabilidad en Popper es la relación lógica o el modus tollens entre la propia teoría y los falsadores potenciales. Es decir, de una teoría universal se extraen argumentos que funcionarían como falsadores. Argumentos que serían falsadores potenciales y se someten a prueba. Ahí hacemos un salto a algo que aparece en el texto, es el trilema de Fries. ¿Qué pasa en el trilema de Fries? Fries es, en el caso, en el trilema de Fries, ese trilema es un problema epistemológico que Popper retoma en su libro. Lo que va a decir es que no existe una justificación última e infalible en la base empírica de la ciencia. La pregunta que se extrae del trilema de Fries y de la base empírica es cómo se justifican los enunciados singulares que constituyen la base empírica. O, por ejemplo, si un científico afirma ayer a las 3 de la tarde vi un cisne negro, o mejor dicho, hoy más fácil, o a las 15 horas vi un cisne negro, bueno, ¿cómo sabemos que ese enunciado es válido? Fries, que es un científico, va a proponer que al intentar justificar estos enunciados caemos inevitablemente en tres alternativas problemáticas, lo que se conoce como el trilema de Fries. O bien aceptamos el enunciado sin exigir ninguna justificación, lo que se conoce como dogmatismo, es decir, ve al cisne negro y punto, no es necesario justificarlo, el enunciado se toma como verdadero porque alguien lo afirma. Esto para Popper es problemático si se pretende que sea una fundamentación absoluta. La segunda justificación a un enunciado es la regresión infinita. Todo enunciado debe ser justificado por otro. Va a decir, bueno, entonces entramos en un círculo infinito. Por ejemplo, vi un cisne negro. ¿Cómo te diste cuenta? Porque lo fotografié. ¿Y cómo sabes que la foto es auténtica? Porque lo analizó un experto. ¿Y cómo justifica eso un experto? Es decir, si buscamos siempre justificar el argumento de manera lógica, inevitablemente vamos a una regresión al infinito. Aún nunca se llega a un fundamento último. Y entonces la tercera postura que aparece al justificar una creencia, un enunciado, es el psicologismo. Justificamos nuestras experiencias por una experiencia perceptiva subjetiva. Por ejemplo, el cisne negro sé que lo vi porque tuve una percepción muy clara. Popper también va a rechazar esta posibilidad porque la sensación o la convicción personal no constituyen una evidencia científica objetiva. La ciencia no puede basarse en lo que alguien siente que es verdadero, va a decir él. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Qué pasa con el trilema de Fries? Popper va a rechazar todas esas maneras de justificar una creencia y va a proponer un nuevo método, un dogmatismo inocuo, va a hablar él. Es decir, el trilema de Fries, recordemos, es las tres respuestas que se proponen al problema central, que es cómo justificamos los enunciados de la base empírica, o cómo justificamos un enunciado, si se quiere decir más fácil. Entonces, las tres respuestas que da Fries es o bien por un dogmatismo, o bien por una regresión al infinito, o bien por un psicologismo. Popper no va a aceptar ninguna de esas y va a proponer una solución nueva, el dogmatismo inocuo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a plantear en esto? Es aceptar los enunciados como provisionales, mediante una decisión metodológica. Recordemos lo anterior, va a plantear que los enunciados o las teorías son conjeturas, son provisionales justamente, en algún momento pueden caer. Es, es decir, en algún momento los científicos pueden parar de exigir justificaciones, detienen la cadena de justificaciones porque en este momento fueron contrastados en base a la experiencia, en base al método del falsacionismo, y gracias a eso ese enunciado está
justificado, se puede decir. Digo así entre comillas porque en ese momento está justificado. Pero para Popper es un enunciado provisional, que puede caer en cualquier momento, va a decir él. Por eso es un dogmatismo inocuo. No, no es un dogmatismo en el sentido de que considera que estos enunciados son absolutamente verdaderos, sino que los acepta mientras resista la crítica. Si aparecen nuevas observaciones o mejores argumentos, entonces ese enunciado puede abandonarse. Así entonces, la objetividad de estos enunciados no proviene de una certeza subjetiva, sino de una contrastabilidad. Cualquier investigador en las mismas condiciones debería poder repetir la observación o discutirla públicamente. ¿Y de qué sirve hablar de todas estas cuestiones en Popper? Más que nada para dar la antesala al método que él va proponiendo, el método y el criterio que él va a empezar a proponer. Hasta ahí tenemos la crítica que hace al método de la inducción y al problema de justificar una creencia. Y entonces él va a proponer un dogmatismo inocuo, va a proponer un criterio de marcación llamado falsabilidad. Muy importante acordarse el nombre porque tenemos la falsabilidad, que es el criterio, y el método del falsacionismo, que es el método que utiliza. Son palabras muy similares, pero una se refiere a una cosa y otra a la otra cuestión. Entonces está bueno hacer esa distinción. Otro problema que aparecía también es el convencionalismo en los científicos. En el convencionalismo, como bien dice el nombre, eligen el sistema más sencillo como el mejor. El problema de este método, es decir, se convencen de que este sistema es el más sencillo que los otros y entonces es el mejor. El mejor se concibe en base a la sencillez. Lo que va a plantear es que este, este, este sistema va a plantear que cuando un sistema es falseado o una teoría es falseada, se van a proponer hipótesis auxiliares ad hoc, es decir, hipótesis post-teoría, para poder para poder lograr nuevas explicaciones o redefinir conceptos. Eso es lo que se va a proponer el convencionalismo, que siempre una teoría puede ser salvada sumando una hipótesis nueva. Y entonces, en Popper, volvemos para atrás, si una teoría puede ser salvada constantemente, no hay chance alguna de que pueda falsearla, porque si yo la falseo, me va a aparecer un nuevo argumento que me va a refutar mi falsación y entonces va a seguir siendo verdadero. Entonces no hay tal criterio de marcación. Si todo sistema puede salvarse, es imposible distinguir teorías falsables de no falsables. Así entonces, empezamos a acercarnos al propio método de Popper. Que Ponemos un cacho para atrás. ¿Qué es lo que plantea Popper con los enunciados? Los enunciados o las teorías son hipótesis o conjeturas que describen la realidad, que mencionan la realidad, describen o explican contexto de la realidad. Y para Popper, un enunciado que excluye muchos eventos de la realidad es mucho más audaz y dice más sobre el mundo. Un enunciado que habla mucho de la realidad, que menciona muchísimo la realidad, que hace referencia a muchos conceptos de la realidad, es un enunciado muy audaz y muy poderoso, por así decirlo. Poderoso en el sentido de que se enfrenta a falsaciones rápidamente, pero se enfrenta a muchísimas falsaciones, pero dice muchísimo más del mundo de aquella que no se enfrenta a pocas falsaciones. Para Popper, entonces, mientras más falsaciones presenta una teoría, más audaz es porque está describiendo muchas cosas de la realidad. Está excluyendo muchas situaciones de la realidad. Por ejemplo, el del agua hierva a 90 grados, si yo siempre digo eso, ya excluyo que el agua hierva a 100 grados, que hierva a 80, que hierva a 70. Entonces, si yo digo el agua hierve a 90 grados, excluyo muchos eventos de la realidad y solo menciono uno. Entonces me expongo a falsaciones rápidamente, es decir, va a haber gente que va a querer hervir el agua a 80 grados, a 100 grados. Entonces me expongo a falsaciones, pero al mismo tiempo, como excluyo muchísimos eventos, es una conjetura audaz, en el sentido de que describe muchísimos más de la realidad. Al ser tan específica, es audaz justamente. ¿Qué pasa si a esas falsaciones que se expone? Bueno, puede pasar dos situaciones. O bien sobreviva a esas falsaciones y entonces es una teoría que demostró su temple, va a decir Popper con esa palabra textual, demostró su temple y puede seguir utilizándose. O sea, es una teoría que
ha sido corroborada, va a decir él. Una teoría corroborada que se sometió a falsaciones, logró refutarla las falsaciones y entonces una teoría corroborada. Sigue teniendo sentido, la podemos utilizar. Va a decir, no es completamente verdadera, ni la verdad va a durar hasta el infinito, sino que es provisorio, pero es una teoría muy buena y que sobrevivió a las falsaciones. ¿Qué pasa entonces al revés? ¿Qué pasa cuando la teoría finalmente es refutada por, por los enunciados, por los falsadores potenciales? Bueno, esa conjetura se abandona toda la teoría, se propone una teoría nueva, una nueva hipótesis y esa nueva hipótesis que se propone nos permite, es cómo se explica el progreso, nos permite acercarnos al progreso y a la verdad en Popper. Hasta ahí venimos bien. Sí, Bien. Esto más a grandes rasgos fue la teoría de Popper. Después, a ver si tengo algo notado más en otro. Acá está el método para tratar todo. Acá el método de Popper. El método de Popper que utiliza para corroborar teorías, para refutarlas, se va a llamar falsacionismo. Ese método va a plantear que de una hipótesis o teoría se deduce un enunciado. Ese enunciado actúa como un falseador potencial. Ese enunciado se corrobora en la base empírica y se contrasta lógicamente con un conjunto de enunciados falseados potenciales. Si ese enunciado que se extrae de la teoría se enfrenta al enunciado falseador y sobrevive, se puede afirmar que la teoría está corroborada. Se dice que pasó la prueba por el momento. Si en el testeo si encontramos contradicciones que falsean lo que el enunciado predice del mundo, lo que habla, lo que describe, entonces se concluye que esa teoría es falsa. Y esto lleva a nuevas preguntas, que son nuevos desafíos para las conjeturas. De esta manera, el método de Popper es hipotético-deductivo. ¿Por qué hipotético-deductivo? Porque a partir de una teoría universal se extrae un enunciado y ese enunciado se lo contrasta con otro enunciado potencial, con un enunciado que actúa como falseador potencial. Entonces, a partir de un principio universal se extrae un enunciado particular y ese enunciado particular se lo contrapone a otro enunciado que actúa como falseador. Por eso es deductivo, porque en este caso del universal pasa a lo particular. En la inducción, recordemos, de lo particular se pasaba al universal. Bueno, en este método es al revés. De una teoría universal se extrae un enunciado particular y se lo somete a otro enunciado particular. Esa contrastación se la somete de manera lógica y acá pasa lo que dije anteriormente. O bien la teoría, o bien ese enunciado sobrevive a los falseadores, entonces ese enunciado es bueno y la teoría es buena, tiene buen temple, o bien ese enunciado es falso y por culpa de ese enunciado se podría decir, provoca que toda la teoría caiga. Eso es algo que más adelante vamos a tratarlo, le va a criticar otro autor justamente. Pero sí, Popper es muy fatalista o determinista, por así decirlo. Si un enunciado logra ser falseado, no significa que ese enunciado esté mal, sino que toda la teoría es la que está mal. Es decir, si logramos falsear un enunciado, es lo mismo que falsear una teoría para Popper. Ese enunciado es falso, entonces, como se extrajo de la teoría es falsa, entonces esa teoría debe darse de baja y proponer una teoría nueva. Por ejemplo, acá el agua hierve a 90 grados. ¿Cómo puedo contrastar este enunciado? A partir de un experimento empírico, caliento agua hasta los 90 grados. Si el agua finalmente hierve, la teoría se encuentra corroborada. Es decir, logro demostrar su temple y sobrevivió a los intentos de contradecirla. Caso contrario, si el agua no hierve a 90 grados, entonces la teoría es incorrecta y debe ser eliminada. Eso es el método de Popper. Ahí en otro texto, y ahí después tenemos otro texto que también lo vemos en los prácticos, que es la crítica que hace Popper al esencialismo y al instrumentalismo. Esto también va a estar bueno tratarlo porque son las críticas que hace Popper, qué retoma Popper de de estas ideas y qué método propone él. Antes, bueno, acá no lo tengo, acá está.
En este caso, el texto ese de Popper, creo que no me acuerdo cuál era justo en específico, a ver si lo tengo ahí. Tres concepciones sobre el conocimiento humano. Ahí, el texto ese, tres concepciones sobre el conocimiento humano, como bien dice el nombre, va a hablar, va a hablar de de tres ideas o tres sistemas sobre el que se produce el conocimiento humano, apareciendo la concepción esencialista, la concepción instrumentalista y la concepción de él. Es decir, esa concepción iba a plantear cómo es una teoría científica, qué es una teoría científica, cómo el ser humano conoce y bajo qué criterios conoce. ¿Qué es lo que va a hacer Popper? Va a criticar ambas teorías, ambas concepciones, la concepción esencialista y la concepción instrumentalista, y va a proponer una nueva, que es el racionalismo crítico, que es justamente todo el método que vimos anteriormente. Lo primero que hace el autor, lo que hace Popper, es hablar de la filosofía galileana. ¿Qué es la filosofía galileana? Es una concepción epistemológica y metodológica de la ciencia, inspirada en el enfoque científico de Galileo Galilei. Esta perspectiva se destaca por su énfasis en la experimentación, la observación sistemática y la formulación de teorías científicas basadas en la evidencia empírica. Por último, este enfoque enfatiza la importancia de la evidencia empírica. Esta filosofía galileana se basa en la teoría heliocéntrica del sistema solar. Galileo, junto con Copérnico, también defendió la idea de que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, en contraposición a la visión geocéntrica defendida por la Iglesia. ¿Qué planteaba la Iglesia? Que en realidad el Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. Entonces Galileo y Copérnico más adelante, a partir de métodos de la experimentación, la observación sistemática, la corroboración de teoría, la formulación de teorías, logra demostrar que en realidad lo que gira, que en realidad que en realidad el Sol gira, perdón, que la Tierra gira alrededor del Sol, justamente. La Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. Logra demostrar esto, cómo lo logra demostrar? A partir de la experimentación, de la evidencia, a partir de un método específico, un método basado en la experiencia, en la experimentación. Por eso se habla de la filosofía galileana de la ciencia, que es la concepción epistemológica y metodológica de la ciencia que está inspirada en Galileo Galilei. De esta manera, a partir de esta filosofía galileana, aparecen concepciones de la ciencia en base a cómo se deben entender las teorías científicas. La primera concepción con la que empieza el texto es la concepción esencialista. La concepción esencialista es una concepción de la teoría científica que forma parte de la filosofía galileana de la ciencia. Popper dice que dentro de la filosofía galileana de la ciencia hay tres elementos que son importantes y que van a estar en las distintas concepciones. Es decir, la, me distraje justo, la concepción de la filosofía galileana tiene tres elementos que se utilizan en las demás concepciones y que Popper va a intentar retomar para su concepción del conocimiento. En este caso, las tres doctrinas son: la primera es que el científico aspira ya a una teoría o descripción verdadera del mundo, especialmente de sus regularidades o de sus leyes, y que pueda explicar los hechos observables. Eso significa que a partir de sus observaciones, el científico aspira a crear una teoría o descripción verdadera del mundo, en base a lo que va observando y experimentando. La segunda doctrina es que el científico puede establecer la verdad de tales teorías más allá de toda duda razonable. Y la tercera doctrina es que las mejores teorías describen las esencias o las naturalezas esenciales de las cosas, es decir, las realidades que están detrás de los objetos. Las mejores teorías, entonces, las verdaderamente científicas y las que el científico debe aspirar a buscar, son aquellas que describen la esencia última de las cosas. Así entonces, esta doctrina estaría diciendo que existen explicaciones últimas del mundo, explicaciones últimas de los objetos, del conocimiento, y que el científico tiene como objetivo final hallarlas. El otro PowerPoint, si lo menciono. Sí, en el otro, entonces tenemos el esencialismo, que es lo que plantea, que el esencialismo retoma conceptos de la filosofía galileana, específicamente que la idea de que las teorías pueden establecer la verdad definitiva y describir la esencia de las cosas como explicaciones muy últimas. Este es bastante más complicado, lo voy a dejar para más tarde.
Este está un poco más ordenado. Bueno, para Popper entonces el esencialismo es una combinación de las doctrinas 2 y 3. Es decir, el esencialismo plantea que el científico puede establecer finalmente la verdad de tales teorías más allá de toda duda razonable. ¿Y cómo puede hacer eso? A partir de la tercera doctrina, descubriendo la verdad última de las cosas, la esencia última de las cosas. Por eso se habla de esencialismo. Es una concepción del conocimiento que plantea que todos los objetos tienen una esencia y que el científico puede hallar esa esencia, esa naturaleza última, esa explicación última de la naturaleza, de los objetos, el funcionamiento del mundo. El científico puede hallarlo y gracias a eso puede establecer la verdad de tales teorías y dejar de lado toda duda. Eso entonces es lo que combina el esencialismo, la doctrina 2 y 3 de la filosofía galileana. ¿Qué es lo que va a criticar Popper de este enfoque? Lo que va a criticar Popper de este enfoque es que a lo único que puede aspirar los científicos es someter a las teorías a contrastaciones y eliminar aquellas que no resistan las pruebas. No, estos test de contrastación nunca pueden realizarse hasta lo último, nunca son exhaustivos y por eso las teorías son hipotéticas, son conjeturas. Recordemos Popper, es una conjetura que describe el mundo de manera provisoria. Son conjeturas que se pretenden verdaderas y descriptivas y pueden ser falsas, pero pueden ser falsas también. De manera que entonces nunca se puede establecer la verdad más allá de toda duda, ya que puede aparecer nuevas teorías o experimentos que lleguen a modificar la teoría o descartar toda la teoría. Eso es lo que le critica al segundo punto. Es decir, dicho de manera más simplificada, que el científico nunca puede alcanzar la verdad de manera indudable porque siempre se puede contrarrestar una teoría, siempre se la puede refutar. Entonces una teoría tiene que ser tratada como una conjetura, como una verdad provisoria, no como una verdad última o universal. Y en relación al tercer elemento, para Popper es imposible que una teoría pueda describir la esencia de las cosas, ya que si así se hace, las teorías serían la explicación última de las cosas. Y para Popper eso es imposible, ya que él rechaza la idea de que la ciencia tiende a explicaciones últimas, que no puedan ser modificadas por el tiempo. Esta crítica no radica en si existe una esencia de las cosas o no. Popper no cuestiona eso. Lo que él se queja es que el hecho de encontrar eso hace que estemos más cerca de la verdad o tener la idea de que encontrar eso es la explicación última de las cosas. Para Popper la explicación última de las cosas no existe. Volvemos al punto anterior, porque siempre se puede presentar una nueva falsación, un nuevo enunciado falseable, siempre se puede presentar. Y eso para Popper es lo mejor porque es lo que permite el progreso, justamente. Para Popper, esa sensación de siempre poder contrarrestar una teoría es lo que hace que las teorías vayan progresando y vayan mejorando. Entonces no existe tal idea de que una teoría no se puede dudar de ella o de que podemos encontrar la explicación última de un fenómeno. Para Popper no se da eso. Después la concepción instrumentalista lo que va a plantear es que es dicho de manera muy simplificada, que ni siquiera retoma puntos de la doctrina galileana, va a plantear que las teorías científicas son herramientas o instrumentos para predecir y controlar los fenómenos observables. En esta visión, entonces, las teorías no son representaciones verdaderas o aproximadas de la realidad, no buscan la verdad, sino que son útiles para lograr objetivos prácticos. Así, en síntesis, estas teorías, como bien dice el nombre, son instrumentos, y estas se presentan como un conjunto de instrucciones para derivar enunciados singulares y así actuar en la realidad, en el mundo en el que habitamos. Lo que va a plantear Popper es que si utilizamos las teorías como instrumentos, no hay ningún criterio de marcación. No se puede distinguir entre que una teoría científica o no, porque ya partimos de la base de que una teoría es un instrumento, entonces no podemos decir que una teoría es verdadera o falsa, no, o mejor dicho, no podemos decir que una teoría es científica o no, porque una teoría puede no ser científica, pero a fines prácticos nos puede servir para experimentar la realidad. Entonces, al tratar una teoría como un instrumento y no como una descripción del mundo, como un fenómeno, como cualquier cosa, va a decir, si lo tratamos como un instrumento y solo hablamos de la utilidad, todas las teorías pueden ser buenas o malas dependiendo de lo que hacemos. Entonces no hay un criterio que me diga cuándo una teoría es científica o no. Entonces no puedo distinguir entre teorías científicas o teorías pseudocientíficas.
Y otro problema que plantea Popper es que los instrumentos no se pueden testear, a diferencia de las teorías que sí se pueden, de manera que es imposible explicar el progreso científico. Entonces el instrumentalismo tiende a dejar la verdad en un segundo plano y se centra únicamente en la utilidad de las teorías prácticas. Como dije anteriormente, si siempre hablamos de que una teoría es mejor para el mundo, para la utilidad, vamos a estar hablando de utilidad y no de verdad. Y eso para Popper el aspecto fundamental de la ciencia es la búsqueda de la verdad y la aproximación progresiva. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, refutando teorías. En cambio acá, si una teoría es un instrumento y solo hablamos de utilidad, no hay verdad alguna, no hay progreso alguno, no hay ningún progreso alguno para el conocimiento. Si entonces Popper también va a rechazar la concepción instrumentalista del conocimiento. Y ahí finalmente, ahí esta es otra síntesis. Los instrumentos no se pueden testear como las teorías, lo que hace imposible explicar el progreso científico. Y la concepción es sí, sí. Y después nos quedaría la última parte, el racionalismo crítico. ¿Qué propone Popper, el racionalismo crítico? Retoma, te lo voy a dejar para el final para así cerrar, que es mucho más. ¿Qué retoma en la filosofía de la doctrina galileana? La idea de que el científico aspira a una verdadera descripción del mundo o alguno de sus aspectos y una explicación verdadera de los hechos observables, es decir, la primera doctrina de la filosofía. La primera planteaba de que el científico aspira a ser una teoría o descripción verdadera del mundo, que es ya también una explicación de los hechos observables. ¿Qué significa eso? Que a partir de las observaciones que hace, los hechos, pretende alcanzar una ley universal, una regla general que le permita extender de la mejor manera esos hechos. Eso es lo que va a plantear, esa es la doctrina que va a retomar Popper para su concepción. Y combina esa doctrina con una concepción no galileana, es decir, con una propia de él, que si bien el objetivo del científico debe ser aspirar a una verdadera descripción del mundo o alguno de sus aspectos, nunca puede saber con certeza si esos hallazgos son verdaderos, aunque a veces puede demostrar que una teoría es falsa. Es decir, en síntesis, el racionalismo crítico se basa en la idea de que el científico aspira a la verdad, pero nunca se puede tener certeza de estar frente a un conocimiento verdadero, aunque sí se puede demostrar la falsedad de algunas hipótesis. Es decir, como para ir cerrando, como para decir, en definitiva, lo que va a plantear es que está bien, lo que propone Popper retoma la concepción galileana que el científico debe aspirar a alcanzar la verdad, a alcanzar una descripción del mundo, una ley universal que le permita entender los hechos, pero al mismo tiempo debe tener en cuenta que esa aspiración nunca se va a concretar, nunca va a encontrar la ley verdadera, universal, que le sirva para justificar todo. Siempre puede ser falseada, siempre puede ser contrarrestada. Eso, lejos de agobiarlo, es buenísimo decir Popper, porque es lo que permite el progreso, que la ciencia siga actual, que la ciencia siga estando constantemente activa. El hecho de que constantemente estemos refutando lleva a que nos acerquemos más a la verdad, aunque nunca vamos a poder tocar la verdad, llegar de manera definitiva, pero en cada paso que damos nos vamos acercando más. ¿Qué va a decir Popper entonces, como para ir cerrando el racionalismo crítico, el método de él? O la concepción de él, las teorías científicas entonces son conjeturas, tienen un alto contenido informativo que puede ser testeada críticamente, es decir, sometidas a refutación. No hay explicaciones últimas de las teorías o de los hechos que vemos, ya que el mundo de cada una de nuestras teorías puede ser explicado por otro mundo, descrito por otra teoría más abstracta y más texteable. De hecho, eso es bastante un enredo lo que escribió un berenjenal, pero lo que está queriendo decir es que no hay una explicación última, ya que una teoría siempre puede ser refutada por otra teoría, que describe mucho más la realidad de la teoría anterior. Entonces, una teoría siempre va a estar al acecho de que pueda aparecer otra teoría. En síntesis, entonces, el racionalismo crítico de Popper se basa en la idea de que el conocimiento científico y el progreso de la ciencia se logra mediante la crítica y la falsación de teorías existentes, en lugar de buscar su confirmación o verificación. Y por último, el racionalismo crítico también enfatiza la importancia del debate y la crítica abierta en la comunidad científica.
Popper sostiene que la ciencia se beneficia de la confrontación de ideas y argumentos, y que la refutación de teorías es un paso necesario para llegar a teorías más sólidas y aproximadas a la realidad. Pero sí, a ver el último power, como para sí, eso es más que nada todo el racionalismo crítico. Así, a modo de síntesis, se puede extraer estas conclusiones. La propuesta de Popper, el racionalismo crítico, es que el conocimiento y la manera en que actúan los científicos y la ciencia es que el objetivo siempre sigue siendo la verdad. El científico debe aspirar a una descripción y explicación verdadera del mundo, la doctrina número uno de Galileo, pero nunca hay una certeza absoluta de esa descripción verdadera del mundo. Si bien no se puede mostrar la verdad con certeza, lo que sí se puede demostrar es la falsedad, mediante hipótesis, mediante el método del falsacionismo. Es decir, volvemos al inicio, es mucho más fácil demostrar la falsedad de una teoría que la verdad. Y entonces no hay una explicación última para Popper del mundo. Cada teoría puede ser explicada por otra teoría más abstracta. Una teoría puede abarcar mucho más que la otra, y entonces constantemente puede ser refutada. La ciencia es un proceso abierto, lleno de conjeturas, es decir, conjetural y en permanente revisión. Y eso más que nada lo que sería todo la doctrina de Popper, tanto la concepción como el criterio que utiliza, como el método que utiliza. Eso es más que nada todo lo que está en Popper y que se trata en teóricos y en prácticos. No sé si les quedó alguna duda de un tema, de Popper, del anterior. Bueno, bien. Después, más adelante, los otros autores que vamos a ver son... Bien, me alegro. Bueno, muchísimas gracias, me alegro que les haya servido. Cierro eso, cierro esta idea y después digo otra. Más adelante, otros autores que vamos a ver, que son Lakatos y Kuhn, son autores que retoman a Popper. Lakatos lo retoma muchísimo más e intenta salvarlo, porque como el método de Popper es tan determinante, hay muchas críticas, entonces Lakatos propone un falsacionismo sofisticado, se le dice. Y Kuhn lo que hace es todo lo contrario. Kuhn lo critica constantemente, lo ataca y va a proponer una nueva forma de entender la ciencia. Pero justo los dos autores que siguen retoman mucho de la concepción de Popper. Uno lo intenta salvar y lo hace más sofisticado, Lakatos, y otro lo critica constantemente y propone un método nuevo, que es Kuhn. Pero bueno, eso va a ser más para la clase que viene. Pero como para que sea una idea, el, me sale la vigencia, la palabra, la vigencia que tuvo Popper en la ciencia, que los próximos autores retoman a Popper y lo critican o le critican varias ideas, pero como que fue muy relevante Popper, esta concepción de la ciencia. Más que nada por esa idea de que todos los científicos, todos los filósofos se mataban buscando la verdad, y él va a decir todo lo contrario, que es mucho más fácil demostrar que una teoría es falsa que es verdadera. Entonces, si es mucho más fácil eso, hay que hacer un método para demostrar cuando algo es falso. En vez de matarse hablando de la verdad, que le pasa al Círculo de Viena, que habla de la verificabilidad, de la corroboración, de la confirmación, de las probabilidades, de la coherencia también. En vez de matarse buscando la verdad, un enunciado, Popper va a dar toda la vuelta, va a decir, es mucho más fácil demostrar que algo es falso a que algo es verdadero. Y entonces va a proponer su método, su criterio, todo, su concepción. Pero la idea de esta síntesis y de este cierre es que vean justamente la relevancia que tuvo Popper en la ciencia y cómo los demás autores van a seguir criticando a Popper o retomando a Popper. Esto más que nada todo Popper. Después, cualquier duda, como siempre digo, me pueden ir mandando al grupo, al Instagram, bueno, también sí, al grupo de WhatsApp, por privado o por acá mismo, y seguramente esta clase la subo, la anterior creo que ya está subida. Voy a estar mandando el link y lo mismo con los materiales, la idea es que tengan todos los materiales a mano al momento que puedan rendir el final. No sé si quedó alguna duda de algún tema. Perdón, yo tengo una duda. Obvio. Es media tonta, pero no me queda claro la diferencia entre método y criterio de demarcación. Bien, sí. O sea, en el criterio de marcación lo que... Voy a buscar justo.
PowerPoint que habla de eso. Acá, el criterio de marcación, lo que va a plantear Popper es que el criterio de marcación en realidad es cómo se corrobora, cómo se sabe cuando una teoría es científica o no. Eso es lo que le va a interesar a Popper. Por ejemplo, una teoría científica sí se puede corroborar, se puede verificar de manera empírica en la realidad, van a decir el círculo de Viena. Es decir, si lo que yo propongo tiene cierto correlato con el mundo en el que estoy, es decir, la teoría de la práctica hay cierta coherencia, hay cierta sincronía, hay cierta armonía, bueno, es una teoría científica. Si puedo demostrar la verdad, es una teoría científica. Si yo hablo de cosas muy abstractas, como por ejemplo el alma, que Dios es bueno, que Dios es universal, es una teoría tan enorme, tan abstracta que no puedo demostrarla en la experiencia. Entonces es una teoría no científica. Eso por el caso del Círculo de Viena. El caso de Popper va a decir cómo determino cuando una teoría es científica o no. Si tengo la posibilidad de falsearlo, si yo puedo una teoría refutarla, falsearla, corroborarla, cualquier cosa, es decir, poder contradecirla, si la teoría me deja contradecirla, bueno, es una teoría científica. ¿Por qué científica? Porque habla del mundo, describe el mundo y gracias a esa descripción me da lugar a que yo pueda criticar, pueda refutar. Eso es lo que hace que una teoría sea científica. Eso es el criterio de Popper que se llama falsabilidad. Es decir, el criterio permite demarcar una teoría científica de otra no científica. Y en cambio el método falsacionismo es toda la estrategia que propone Popper para demostrar para refutar teorías. Él dice, bueno, una teoría es científica sí, solo si es falseable, pero ¿cómo somete una teoría a falsaciones? Bueno, a partir de este método, de una teoría universal, extraigo un enunciado básico singular y desarrollo enunciados básicos potenciales. Ahí los pongo a prueba y si hay contradicción, bueno, ese enunciado es falso y esa teoría también es falsa. Pero entonces el método funciona así como toda la estrategia que utiliza Popper para contrarrestar teorías y para explicar por qué una teoría es mejor que otra, no. Eso más que nada. El criterio de marcación estaría basado en el método, entonces. Sí, sí, en realidad sí. Como que lo primero que se hace es el criterio, porque, como dijimos anteriormente, ahí está todo el quilombo del criterio empirista de que la verificación se realiza mediante una lógica inductivista, lo que vimos. Entonces, la inducción requiere un principio de inducción que se justifica por inducción, entonces todo un círculo infinito. Entonces propone un nuevo criterio para determinar cuándo una teoría es científica o no, y puede ser falseada. Y en base a ese criterio, bueno, dice, ya sabemos que una teoría científica sí puede ser falseada, pero ¿cómo falseo una teoría? ¿Qué significa que yo falseo una teoría? Y ahí propone el método falsacionismo, se lo conoce. No sé si respondí tu duda o le amplié mucho más. Sí, sí, no, quedó más claro, gracias. No, de nada. No, tranqui. No, tranqui, no pidan perdón ni si no hay preguntas tontas porque es un quilombo estos autores. Además, por ahí no sé si son de filo o de lenguas modernas, pero por ahí si son de inglés y se chocan de lleno con la filosofía, pues es un quilombo a veces ir entrando a los autores.